Buenas noches, Elena. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bien, ¿y usted cómo está? Buenas noches, enero. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bien, gracias a Dios también. Aquí dándole un toque a este jueves. Me siento sumamente mejor trabajando de lunes a jueves y obviando los viernes. Sí, se siente más cómodo trabajando esos días. Sí, exacto. Ya Elena, la señora está muy mejor, gracias a Dios. Ay, qué bueno que se siga mejorando, si Dios quiere. Sí, estamos trabajando esa parte. Aquí estoy nuevamente, sigo en el negocio. Estoy trabajando ya. Pero ya eso, pronto, ya estaremos con todo normal. Pero mientras eso sucede, ya ustedes saben lo que nos espera. Seguir laborando aquí. Cuéntame, ¿cómo vamos con las asignaciones? Por mi parte, yo le debo el módulo nuevo solamente y voy a trabajarlo mañana. Que de hecho, eh, aprovecho para decirle que entré a saludar y eso, pero me voy a desconectar porque me cambian de horario y estoy de noche en el trabajo. Entonces, me voy a desconectar en lo que llego al trabajo y allá vuelvo y me conecto cuando llegue entonces. Ah, perfecto. Usted sabe que somos suyos también. Solamente déjenmelo saber. Y con todo el gusto estaría atendiendo esa parte. Exacto. Bien, buenas noches, Anthony. Buenas noches, Doca. Buenas Maniel. noches, profe. ¿Cómo está? Esto, estamos bien, gracias a Dios. Estamos mejor, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Esperando que ustedes también estén muy bien. Y estoy en otro capítulo más. Señores, que ustedes no han contemplado algo. Vamos a ver qué ustedes no han podido contemplar. Ya estamos en nuestro primer cuatrimestre y ustedes no se han dado cuenta. Señores, ¿se han dado cuenta que ya estamos en nuestro primer cuatrimestre? No, parece que no. Profesor, repita de nuevo, por favor. Y parece que ustedes no se han dado cuenta que ya estamos en nuestro primer cuatrimestre. Sí, profesor, no hemos dado cuenta. Ajá. Solamente nos quedan 3 materias para pasar nuestro primer cuatrimestre. Y ya luego de ahí, entonces terminará el segundo, que finalizará en diciembre, y el tercero para más o menos abril. Sí, profe, no hemos dado cuenta, gracias a Dios, todo está pasando rápido y bien, adquiriendo conocimientos. Sí, a mí lo que me está preocupando es que la pasantía. Y esa pasantía hay que trabajarla. Esa pasantía hay que trabajarla. Bien, ¿qué le parece si iniciamos?
Vamos a iniciar. Bien, muy buenas noches, estimados compañeros. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Nuevo día para trabajar. Son las Hola, hola, hola. Hola, Manuel, ¿cómo está usted? Nuevo día para trabajar con la videoconferencia. Vimos que estábamos lunes y jueves. Jueves como de costumbre y los lunes agregamos ese otro día para poder ir avanzando con temas de interés. Estuve conversando con los compañeros y le pregunté cómo iban con las asignaciones, porque ya vamos a cerrar otra materia. ¿Cuál es la materia que vamos a cerrar? Vamos a cerrar la materia de introducción y de diseño de base de datos. Esa es la materia que debemos de cerrar y estaré dándole hasta el domingo 11:59, el Día de la Madre, ¿verdad? Domingo, Día de las Madres. Voy a identificarlo como 11:59 p.m. para que puedan desarrollar. ¿Qué pasa? Siempre la institución coloca 11:59, pero a mí me gusta colocarlo hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Por el tema de que hay personas que les gusta trabajar fuera de, por ejemplo, tarde en la noche. Y para mí es válido también. Necesito que todos terminen la materia de base de datos para poder entonces completar este módulo o la materia. Pero estamos ahora mismo en estructura de datos y algoritmo. Esa es la materia que estamos trabajando, estructura de datos y algoritmo. ¿Y qué nosotros hemos podido aprender hasta aquí? Una preguntita abierta. ¿Qué hemos podido aprender hasta Profe, este punto? profe, antes de iniciar esa pregunta, como yo creo que hay más compañeros que tienen las asignaciones que son como obligatorias por Infotec, que son asistencia vial. eh, ¿Hasta qué tiempo están esas? Hasta que mientras esté el técnico funcionando, estarán esa materia abierta. Ah, ok, porque aún así yo la voy haciendo de ahora. Yo creo que ya terminé asistencia vial y hay otra de medio ambiente, yo creo que fue. Sí, esas materias estarán disponibles hasta el último día del técnico, Ok, pero entendido. no recomiendo, vuelvo y le repito, no les recomiendo que duren hasta ese día, porque imagínense, luego acumularán mucho trabajo. Y qué bueno que usted tocara el punto. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros no completamos la, las materias transversales, no lo podemos graduar. Y la idea es hacer la graduación por todo lo alto. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir sobre algoritmos? ¿Qué hemos visto, qué hemos leído? Desde una actividad muy bonita, me falta una todavía, pero esa la voy a hacer este fin de semana con calma, porque quiero, aparte de crear los algoritmos en DFD, en PCI, en pseudocódigo, más algoritmos utilizando los bloques, quiero también generar unos algoritmos donde ustedes van a utilizar un lenguaje de programación en sí, utilizando un lenguaje de programación en sí, para ir entrando en este mundo. Recordando que este primer cuatrimestre no vamos a programar, vamos a programar a partir del segundo y tercer cuatrimestre, que serían los 8 meses siguientes. Bien, pero como hay mucho trabajo, no podemos dejarlo para el último día, ni para la última, ni para el último mes. Quiero que levante la mano
y vamos a hablar hoy sobre los algoritmos y la estructura de datos. ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos visto? ¿Qué nos falta por aprender si en caso de que tengamos una duda? Voy a compartir la pantalla en lo que ustedes comienzan a participar. Levantando la mano, vamos a identificar sobre algoritmos. ¿Qué podemos decir sobre el mismo? Bueno, como que aquí nadie leyó, ¿verdad? Me siento como que no estoy preguntando. En mi caso, profesor, yo he estado trabajado con la de base de datos, que estas últimas semanas se me han sido complicadas. Mi abuela se enfermó y usted sabe, Es un poquito pero difícil, se me pone un poco difícil, pero pero por también lo ya le menos algo sabemos. encontré el piso a cómo pregar la base de datos. Muy Profe, bien. yo le puedo decir algo. Perfecto, Manuel. Usted, como siempre, apoyando Ok. temas. Desde mi punto de vista, como, o sea, antes yo siempre veía el algoritmo, bueno, los DFD también, cuando yo estuve en el Politécnico, siempre, ese fue como el inicio de la programación en sí. Entonces, los algoritmos son lo que identificamos como las instrucciones principales que nosotros comenzamos a aprender sobre los programas o cómo tomar la lógica para diseñar e implementar un programa, ya que con ellos podemos ejecutar diversas tareas, como ya que aunque sí sean simplemente, como lo vemos, simplemente figuras, cada figura lleva una estructura y lleva un trabajo para completar o sea, todo lo que tiene que ver el algoritmo en sí. Entonces, el algoritmo son un conjunto ordenado de instrucciones y reglas para llevar una idea a cabo de inicio a fin. Muy bien, excelente. Yuriel, Prácticamente como dice el compañero Manuel, el algoritmo es un conjunto de pasos ordenados, definidos para seguir una secuencia o resolver un problema, mientras la estructura de datos es una forma más organizada en lo que se dice almacenar los datos para poder utilizar de manera más eficiente. así mismo es. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Enzo. Bueno, las estructuras de datos son como una secuencia organizada de pasos para poder realizar alguna tarea en específico, pero de forma más estructurada, wow, la palabra, que tenga más organización, sin que sea algo tirado así. Es lo que tengo como referencia ahora. Muy bien, excelente. Entonces, cuando hablamos de algoritmo, estamos hablando de una secuencia de pasos realizada para generar un resultado, sea positivo o negativo. Los algoritmos, ¿por qué nosotros utilizamos un algoritmo? Nosotros utilizamos como programadores un algoritmo, valga la redundancia, para lo que mencioné anteriormente, pero en efecto para detectar errores en una recorrida de un programa. Cada vez que nosotros creamos un programa, no un sistema, porque un sistema está compuesto por muchos algoritmos, esa recorrida de datos que realiza para ejecutar una acción es un algoritmo. Cuando programamos un evento, estamos programando un algoritmo. Cuando estamos programando un sistema, que el sistema conlleva una secuencia de pasos y que tiene que realizar llamadas, por ejemplo, a procedimientos, ejecuciones, a clases,
Esas ejecuciones, ese procedimiento pertenece a un algoritmo, pero indirectamente nosotros no creamos un algoritmo en la programación. En la programación me refiero a decir, voy a hacer un algoritmo que realice X función. No, sino que nosotros hacemos un algoritmo para identificar cómo será el flujo o el comportamiento de un bloque de código, de un bloque de código. Y aunque se escuche un poco discordante, los algoritmos existen en toda etapa de la vida, incluyendo informática, incluyendo cualquier área de saber en nuestra vida diaria. Hay más, hasta una ama de casa utiliza un algoritmo sin saber lo que es la informática. ¿Por qué? Porque hay una secuencia de pasos que al final genera un resultado. Manuel. Es tanto, profe, que cuando nos están o sea, instruyendo a este mundo, no nos enseñan directamente en informática, nos enseñan en nuestra vida diaria. Por ejemplo, para cambiar una goma, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues desmontamos de carro. Luego, identificar que entonces nos enseñan primero a cómo utilizarlo en la vida real para que entendamos cómo podemos utilizarlo en un sistema. Entonces, para poderlo identificar un sistema, un algoritmo que vemos casi siempre en una entrada de un login, bueno, si el usuario coloca el usuario y la contraseña correcto, entonces pasa a la siguiente pantalla. Si no, muestra un mensaje que indique que algo está ocurriendo mal y que vuelva para atrás. Perfecto. Y yo lo llevo a la programación. Lo llevo a un lenguaje de programación así mismo en esa misma estructura. Entrando en ese mundo y en el mismo punto de nuestro amigo Manuel, debo de informarle que a mí el programa por excelencia para trabajar el algoritmo es DFD. ¿Y ustedes saben por qué? Porque DFD es uno de los pocos programas que generan un resultado en formato programación. Me explico. Existen varios, pero en formato de programación es que usted puede ejecutarlo y en vivo poder ver cómo se comporta ese algoritmo paso por paso, paso por paso. Desde cuando se inicia, cuando se le asigna una variable, cuando se lee una variable, cuando crea un proceso, cuando crea una condicional, cuando la condicional es sí, continúa su ritmo, cuando es no, también continúa su ritmo y al final te entrega ¿qué, Manuel? Un resultado. Un resultado. Un resultado. Entonces, hoy, para los que no conocen DFD, es difícil que conmigo, el que ha hecho curso conmigo, es difícil que no conozca DFD. Profe, al principio yo creía, cuando me enseñaron DFD, que DFD era el único y que, o sea, siempre yo decía, algoritmo, DFD. Pero fue después que yo identifiqué, pero que se pueden hacer con muchas cosas diferentes, pero siempre yo utilicé DFD porque ese fue el primero que me enseñaron y yo creía que ese era el único. DFD siempre y será el padre en la estructura de datos y los algoritmos. E incluso hay un método que se lo voy a enseñar en la clase siguiente, vamos a trabajar con DFD puro, y es que vamos a ver el tiempo que tarda un algoritmo en ejecutarse a través de sus diferentes estructuras. Pero también vamos a ver cómo un algoritmo, podemos utilizar un algoritmo de búsqueda, lo que es la búsqueda de binarias y así sucesivamente. Pero esto es un tema bien bonito. Por ejemplo, ya nosotros con experiencia en programación, como en mi caso, y no sé si Manuel creo que ha programado, usted, ¿verdad? Yuriel, Sí, creo sí. que mayormente han programado. Mayormente nosotros programamos y ejecutamos el algoritmo instantáneo. Instantáneo, hemos dicho, en la misma programación. Y probamos. Y eso es una mala práctica. ¿Ustedes lo sabían? Que eso es una mala práctica. ¿Por Que qué? deberían hacerlo antes. Deberíamos poner el algoritmo fuera del sistema para verificar cómo será su comportamiento. ¿Y cómo yo lo hago? Cuando tengo un tema nuevo y ese tema no debo de controlar los resultados y es algo, vuelvo y le digo, nuevo. Entonces yo creo un algoritmo independiente
ya sea en DFD, en PCIN, en cualquier otro lenguaje, en cualquier otro programas de desarrollo de algoritmos y pseudocódigo para ver su comportamiento. Pero yo entiendo que será doble trabajo. Eso es en mi caso. Pero también el estar haciendo prueba y error constantemente en producción es caótico. No lo recomiendo por ese lado. Entonces, en los algoritmos vamos a ver cuáles son esos elementos que componen para que ese algoritmo se ejecute correctamente. Lo vamos a ver en unos pasos. Entonces, ¿quién me ayuda con el objetivo principal de esta materia? El objetivo o los objetivos de esta materia, que se llama estructura de datos y algoritmos. Vamos a ver quién me ayuda. Anthony. Yo le doy aquí. Sí, pero vamos. Yo voy Bueno, mandando, lo voy a mandar a todos, no se preocupe. Ok, ¿puedo comenzar si no hay otra persona? Sí, ya, yo le dije a Anthony porque ya lo Ok, había ok. comentado. ok, objetivos del módulo. Comprender la lógica detrás de los algoritmos computacionales. Identificar y aplicar estructuras de datos lineales y no lineales. Optimizar soluciones mediante el análisis de complejidad. Desarrollar habilidades críticas para la resolución de problemas técnicos. Y también está la competencia final. El participante será capaz de diseñar e implementar soluciones eficientes utilizando estructuras de datos adecuadas al contexto del problema. Muy bien. Esos son los objetivos que vamos a trabajar para esta materia. Para esta materia. Los algoritmos lineales y no lineales. Eso es un punto que debemos de tener claro. ¿Por qué? Porque no todos los algoritmos son iguales. Vamos a buscar en la web qué significa algoritmo lineal versus algoritmos no lineales. Y vamos a tomar el atrevimiento de identificar en qué consiste ambas partes. ¿Quién me quiere colaborar ahí? ¿Qué es un algoritmo lineal y qué es no lineal? Está facilísimo. Está muy, muy, muy fácil. Pero quiero que lo busquen y vamos a dar la definición exacta. Lineal y no lineal. Vamos a dar la oportunidad que no sea Manuel ni Yuriel. Lo demás, vamos a buscar. Cuando hablamos de algoritmo lineal, ¿a qué nos referimos, confesor? Ok. Me dijo que lo diga, ¿verdad? De la búsqueda. Sí, Dice, excúsenme. Cuando le dije que menos Manuel ni Yuriel, porque ya están participando, necesito participación. sí, Solamente por eso. Pero ellos deben también dice, tener su consejo. dice aquí en Google, dice, los términos de algoritmo lineal y no lineal pueden referirse a la optimización de la matemática y programación o la complejidad temporal de un proceso informático. El algoritmo lineal, en programación lineal, la función objetivo de todas las restricciones son proporcionar líneas, no, aquí me dio, no, me busqué y me está dando algo de matemática pura. Me está hablando de líneas directas, no me está hablando de lo lineal a lo que nos estamos refiriendo. Perdón. Pero va por la misma línea, profesor. Sí, pero que aquí está hablando, incluso se le hasta una figura de un triángulo rectángulo. Pero, ¿puedo decirlo con mi palabra? Sí, claro que sí. Mucho mejor. Ok. Un algoritmo lineal es este que ustedes van a llevar los pasos secuenciales. Inicio, proceso, proceso, que viene siendo lo mismo que la ejecución, resultado y final. Eso ya ahí fue el lineal. Ahora bien, los no lineales son estos que tienen condicionales, donde hay que buscar
el porqué de las cosas, y si un bombillo no encendió por aquí, ver cómo lo podemos encender por allá. Entonces, tenemos condiciones para poder llegar a ese resultado final, que en el lineal no hay que dar mucha vuelta. Es como que en el lineal, digamos, 5,5, 10. Ya ahí lo tuvimos sin problema. Pero en el no lineal hay que buscar el por qué ese 5,5 es 10. Muy No sé bien. si me di a entender. Sí, muy bien, confesor. Dorca. Dorca, tiene la mano levantada. Sí, era para hablarle del concepto de algoritmo Lineal y no lineal y no lineal. lineal. Ajá. Perfecto. El lineal, yo busqué que dice que el tiempo de ejecución crece de forma proporcional a la cantidad de datos. Si duplica los datos, el tiempo casi se duplica. Y tiene Exacto, cara, porque es lineal, porque es lineal, va a llevar una secuencia uno detrás de la otra. Y si lo ajá, duplicamos, vuelve otra vez a ejecutarlo. exacto, eso es como un ejemplo. Si la lista tiene 100 nombres, hace 100 revisiones. Exactamente, seguimos. Entonces, el no lineal dice que el tiempo de ejecución no crece de forma proporcional. Puede crecer mucho más rápido o seguir patrones como logarítmico, cuadrático y exponencial. Y un ejemplo es como que se divide, si es con logaritmos, se divide la lista a la mitad en cada caso. Con 1000 datos solo hace 10 pasos. Muy bien. Le voy a explicar una diferencia. Como yo programo, que utilizo los dos tipos de algoritmos, pero especialmente utilizo el no lineal en la programación que utilizo hoy en pleno 2026. Manuel, ya Manuel puede participar porque encontré varias personas que participaron ahora. Manuel. Profesor, antes se nos decía que para entender bien esto, nada más había que identificar que el algoritmo lineal era masculino y el algoritmo no lineal era femenino, ya que los hombres inician, procesan y terminan, pero las mujeres inician, tienen el proceso, dicen, ¿y si pasa esto? Pero ¿y si no pasa? Y van abriendo más el caso hasta volverlo complejo. Entonces, para que recuerden, ya saben que uno es masculino y uno es femenino y por qué. Ah, pues si nos vamos a eso, Manuel, entonces, en mi caso, yo programo como femenino, entonces. No, Manuel, pero lo híbrido también. ah, pero que usted programa como Cuidado, femenino, pero cuidado con eso. el algoritmo. No, porque yo utilizo, en mi 100% de programación utilizo la no lineal. Te explico ahorita por qué. Es que debería, o sea, para un programa ya complejo y estructurado, se debería usar siempre el no lineal. Y el lineal es para decir, si, Lo lineal solamente se trabaja en bloque. Hay un bloque, sí, lo trabajamos lineal, pero en una Manuel, programación, sí, adelante. es como dice el maestro, que es así. Lo que pasa es que él es experto en comprender las mujeres. Hay unos temas que se van fuera como de contexto, que considero, señor confesor, que aunque sea cierto, es mejor apagar una grabación de la videoconferencia, ¿verdad? entendido. Porque entonces me va a dejar a descubierto. Y si hay personas que escuchan este pedacito, ¿qué van a decir? No, pero no es en el mal sentido, no es en el mal sentido. No, lo estamos diciendo en el sentido, profe, de una contienda del no lineal con cosas. Es aparte. Esto es como si fuera Me, el día a día de una persona. Es que es lo que estamos me, diciendo. me encanta su jocosidad, pero hay momentos que yo le digo sus cositas, pero ustedes saben para qué. Para que no digan si me quedo callado y entonces, confesor, a ver si el maestro otorgó. No, no, vamos a decir algo. Señores, por este grupo siempre será un grupo favorito para mí, porque nos llevamos bien, lo tratamos con confianza, así que tienen toda la libertad de tomar la expresión que deseen, siempre y cuando no sean expresiones fuera de lo que nosotros conocemos. Continúa Bajo el con... marco del respeto. Exacto, no, y utilizando las palabras apropiadas. Bien, entonces continúe, confesor. En mi caso,
Digo que programamos así. Imagínense en pleno 2026 programando de manera lineal todo. Cuando usted abre un módulo, se supone que tiene que ocurrir el evento anterior para que pueda habilitar ese módulo. Pero si trabajamos en no lineal, simple y llanamente lo vamos a tratar en llamada a métodos. Cuando exista un parámetro y el parámetro necesita ejecutar acciones fuera del siguiente paso, entonces tiene que saltar y al otro proceso, realizar lo que tiene que hacer y dependiendo de lo que ocurra ya detenerse o avanzar. Entonces eso es la programación no lineal. Poder ejecutar código no en secuencia, más bien en invocación de métodos. Confesor nuevamente. Exactamente, esa era la parte que iba a decir, que la ventaja del no lineal es que no tiene que necesariamente de que este es el primer paso. No, yo necesito al maestro Waldi Grullón. Llamo al maestro Waldi Grullón. Bueno, necesito, ahora yo lo que necesito a Manuel y voy a dejar tranquilo a Waldi porque con Manuel yo puedo resolver esta parte. Y no tengo que empezar, por ejemplo, digamos, de forma alfabética. No, tenemos que empezar por la A y hasta que no se termine la A no podemos entrar a la B. Entonces, esa es la ventaja del no lineal. Exactamente, muy bien. Entonces, volviendo al tema, el algoritmo en todas sus funciones, estamos hablando lineal, no lineal, debe de cumplir 3 pasos. ¿Y cuáles son esos 3 pasos? Entrada, proceso y salida. Salida. En todo momento esos 3 pasos debe de ejecutarlo. Entrada, proceso y salida. Ustedes sabían que hay o existen clases que la salida generada no es visualizada al usuario, pero genera la salida. Genera una entrada y la entrada no, el usuario siempre introduce algún dato. Por ejemplo, yo puedo invocar en un login, vamos a utilizar un login, usuario, contraseña, y le damos a aceptar. Y el usuario y la contraseña hace una autovalidación que existe en la base de datos, entonces pasará a otro nivel. El otro nivel es si es el tipo de usuario que acabó de entrar al sistema, administrador del sistema o un usuario común. Y ahí va a ser una pregunta. Si el tipo de usuario es igual al administrador, ejecuta este bloque. De lo contrario, ejecuta aquel otro bloque. Y en esa ejecución, que es un proceso, genera una salida. ¿Pero cuál será esa salida? No necesariamente tiene que ser visual. Puede ser una salida hacia la creación de un evento que obligatoriamente el sistema necesita tener a mano para seguir operando, pero genera esa salida. Estamos equivocados. Pensamos que simplemente entrada por teclado, procesa la información y luego me muestra en pantalla o en papel ese resultado. No siempre los algoritmos presentan información a la vista del usuario. Mantengan eso en memoria. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Confesor. Un ejemplo de eso es cuando utilizamos Google Colab con Python, donde, por ejemplo, nosotros llamamos la librería o ejecutamos la librería y ya hubo una ejecución, pero no hay una salida de datos. Luego cargamos el documento, ya sea Excel, sea CVS, no recuerdo el formato, la extensión del dato, pero para poder crear los cuadernos, ahí lo hacemos así y hasta que no empezamos a dar instrucciones para ver datos, instrucciones específicas, no vemos ningún tipo de datos, pero ya hubo ejecución y ya hay información.
Lo que pasa es que no la estamos, ¿cómo es que se dice? Cuando uno la presenta en pantalla, la palabra técnica, ¿cómo es? No está mostrando en pantalla, así mismo es. Exactamente, no está mostrando en pantalla. No muestra en pantalla. Bien, ahí quedamos claros. Entonces, si vamos a DFD, déjenme dejar de compartir para mostrar a DFD. Vamos a compartir pantalla completa. Déjenme saber si logran ver pantalla. Se ve. DFD, ahí está. Sí. Ahí tenemos DFD. DFD trabaja por ciclo. Y el primero es inicio. Para que yo tengo más. Ahí yo tengo otros dibujitos que me van a permitir lo que es los elementos que necesito para crear mi algoritmo. ¿Por qué le dije que DFD es uno de los mejores? Porque aún siendo uno de los programas más antiguos, DFD crea algoritmos, pero también te crea que diagramas. Tiene las dos cosas. Tiene las dos cosas. Lo único que no te hace es pseudocódigo. Pero ya el pseudocódigo te lo hace otro programa. Bien, entonces, esto es DFD. Yo puedo hacerle una asignación, puedo crear lo que es una condición, puedo mostrar en pantalla, puedo crear un bucle, y son muchas cositas que me va a permitir DFD. Pero eso lo vamos a ver ahora. Eso lo vamos a ver ahora en unos minutos. Vamos a volver a donde estábamos anteriormente. Entonces, aquí en DFD va a pasar lo mismo. Hacemos una entrada, luego hacemos el proceso y por último realizamos lo que es la salida de datos. Vamos a ver una de las características de un algoritmo. Característica de un algoritmo. ¿Quién me ayuda? Las tres características de un algoritmo. Que es la misma que vimos. La misma que vimos aquí. Vamos a ver. Yo levanté la mano. Sí, pero vamos a dar la oportunidad a Dorca. Ah, perfecto. Bien, como Dorca no lo... Dorca. Característica de un algoritmo. Algoritmo. Ahí sí. Preciso. Debe indicar el orden exacto de realización de cada paso sin ambigüedades. Definido. Si se sigue dos veces con la misma entrada, se debe obtener el mismo resultado. Finito. Debe terminar en algún momento. Tiene un número determinado de pasos. Muy bien. Vamos a interpretar esas tres partes. ¿Quién desea interpretar esas tres partes? Vamos a interpretar las tres partes. Enzo. Por ejemplo, cuando se dice preciso es que el dato o la información que dé del resultado tienen que ser veraz, o sea, tiene que ser verdadero para poder realizar o llegar a su punto, usted sabe, a lo que uno quiere en realidad obtener. Para mí eso significa preciso. Muy bien, pero hay un punto ahí que no lo hemos dicho. Ambigüedad. ¿A qué nos referimos nosotros cuando un sistema tiene código ambiguo? Ambiguo. No es que hay un error de código, no lo hay. Hay un error lógico. Lo estoy ayudando, hay un error lógico. Pero es ambiguo, ambigüedad.
le voy a regalar 2 puntos que me diga esa expresión con su propia palabra y sin buscarlo en la web. Eso es lo que nos ocurre mucho a nosotros como programadores. Cuando estamos iniciando, a cada rato el sistema nos dice, bueno, antes no, pero ahora sí, ya el sistema te dice, cuando un fragmento de código es ambiguo. Bien, déjenme ayudarlo con algo. Lo Yo voy no a he ayudar con algo. escuchado, profe, yo como he escuchado ambiguo, como algo será que tiene mucho tiempo, no sé. Puede ser, vamos por la línea, vamos por la línea. Profe, por ejemplo, ambigüedad. Ajá, tramposo, Manuel. Yo levanté la mano. No, dale tú, dale tú. ¿Verdad? No tenemos moderador. Lo ambiguo es como nombres, cuando utilizamos nombre o forma no clara. Ese es el detalle. O sea, nosotros tenemos Vamos por la línea, vamos por la línea. Mucho tiempo, información no clara, vamos por la línea. Vamos a escuchar a Manuel y a Yuriel y vamos a armar el concepto. Profe, como usted dijo, que aunque no sea un error, se mantiene una duda de que algo no está claro. Entonces, eso es ambigüedad. Que algo no está claro. Vamos bien, pero todavía en programación nos falta un poquito. Vamos a escuchar a Yuriel a ver si con él completamos. Mi parte, lo que yo pienso. Por ejemplo, 2 líneas o 3 líneas de código muy parecidas que hacen prácticamente lo mismo por diferentes resultados. Exactamente. Cuando hay un sistema ambiguo, mayormente un fragmento de código ambiguo, mayormente ocurre cuando en una instrucción que le damos, el sistema no sabe cuál ejecutar porque el fragmento te genera más de un resultado. Y si usted le hace una corrida, te genera un resultado. Si hace otra corrida, te genera otro resultado. Y tú dices, pero ¿por qué? Si es lo mismo. Si debe de, por ejemplo, un ejemplo para no distorsionar. La recorrida del fragmento de código va a generar un resultado único, con un valor único. Pero automáticamente te vuelve y lo recorre, va a entregar un resultado diferente al primero, pero no con error. El otro diferente al segundo, pero no con error. Entonces el sistema no puede interpretar cuál acción ejecutar al mismo tiempo. Eso mayormente pasa cuando hay uno o más códigos, no fragmentos, no grupo de código, sino un código, uno, o una instrucción, no, un código. Y ese código pueda generar 2 o más resultados. Eso mismo pasa cuando existe la palabra haber con H y haber sin H. ¿Están mal escritas las dos? No, también escrita con significado diferente. Exactamente. Eso cuando usted lo escribe y usted escribe una oración, el sistema se puede confundir. Es un ejemplo. Confundir. Y utilizar la misma expresión para el mismo resultado, aunque esté erróneo. Bien. Hoy en día, anteriormente nosotros teníamos muchos problemas. Yuriel, usted de la generación de los programadores de los 2000, finalizando 2000. No, yo no soy tan viejo en programación, profe. No. ¿Y usted, Manuel? No, tampoco, estamos iguales, Yuri y yo. Fue del mismo tiempo. Sí. Ok, voy a hablar en base a mi experiencia. Yo no me refiero como programador, vamos a decirlo como programador completo. Iniciando la programación. Bueno, profe, sí yo inicié a que me introdujeran en el mundo de la programación y entendiendo con programadores de 2000. O sea que sí tengo un poco de entendimiento de cómo se hacía antes. Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando había o existía un código ambiguo, el sistema no lo detectaba. Ni Visual Pro, ni C++, ni no C++, el lenguaje C, no lo detectaba. No lo detectaba este otro, me llama JavaScript, que fue lo que yo pude ver. Tampoco lo detectaba PHP, ninguno. ¿Pero por qué no lo detectaba? Porque todavía no estaba funcionando a su máxima expresión.
Pero cuando salió la nueva versión de Visual Studio Code, Visual Studio no es tan joven como la gente piensa. Visual Studio comenzó a trabajar. ¿Usted sabe cuál lenguaje de programación trabajaba en Visual Studio? Sí, Char. No, sí, no. Visual Basic. Visual Basic. O Ok. Visual Basic fue el primero. Después le entregaron a C# porque hicieron un derivado del lenguaje C. C# es hijo del lenguaje C, pero ustedes no lo sabían. C#, Sí, sí. C++, claro. y lenguaje Sí. C. Y Java es hijo del lenguaje C. Y Java. Pero mayormente el que aprende a programar en C#, aunque el lenguaje C es mucho más robusto, tiene un poco de conocimiento de cómo se maneja el lenguaje C. Porque el lenguaje C incluye librería. C# incluye librería. El JavaScript incluye librería. E incluso hasta Python incluye librería. ¿Y quién es el lenguaje natural, por defecto, único, de nivel intermedio? Es el lenguaje C. Entonces, lenguaje C, cuando yo vi lenguaje C, yo no dejé forro botado en una máquina porque tenía brío de juventud todavía. Pero era difícil, un poco difícil. Ahí vamos. La ambigüedad, hoy en día, ya el sistema, en la primera recorrida, te identifica, existe un código ambiguo que debe de ser modificado. Y ahí viene Copilot, ahí viene la sugerencia y te dice, te sugiero que cambie este fragmento por este otro. Y te explica para qué sirve. Y usted lo analiza. Si es lo que usted anda buscando, lo cambia. Y sigue funcionando. Pero anteriormente usted tenía que identificarlo y poner a investigar usted por su cuenta cuando usted detectaba el error ambiguo. Por eso los errores se toman más tiempo a la hora de ser corregidos. Bien, hasta ahí me estoy dando a entender. Sí, profesor, sí. Muy bien. Definido. Definido. Ahí entra lo que dije anteriormente. Si seguimos dos veces con la misma entrada, ¿qué debemos de generar? Debemos de obtener el mismo. El mismo resultado, porque está ingresando lo mismo, la misma intrusión, pero con otro idioma, vamos a decirlo así. Exactamente. Infinito. Infinito, señores. Aquí en el último punto, finito. A todos los que hemos programado algún día, nos ha pasado que por una mala, por un mal final, por no cerrar un proceso, hemos tenido hasta que apagar la computadora porque el sistema no quiere finalizar y no hay forma de cerrarlo ni entrando por el administrador de tareas. Se me olvidó ponerle el incremento a un while. Todo proceso que inicia, todo proceso que debe Terminar. terminar. Si ustedes supieran lo que me pasó a mí en un sistema, que yo decía, pero ¿por qué en este momento el sistema no sigue cargando y no me da error, no explota, no hace nada, y ahí se queda, y ahí se queda y no puede salir, no puede hacer nada, y se frisa, y me frisa la computadora y se frisa todo, por solamente en ese punto, y recorro la base, y recorro el proceso, y recorro todo, le pongo un punto de interrupción para que me diga paso a paso cómo es que va funcionando esa entrada, proceso y salida, y aún así no vi el error. Y luego, acostado tarde en la noche, estamos hablando de días con ese error, tarde en la noche puedo acostado y me digo, señor, pero Waldi Grullón, así me lo dije, pero Waldi Grullón hay que cancelarlo. Adivinen qué fue lo que pasó.
abrí una clase para la base de datos, pero nunca cerré esa conexión. Cuando filtraba una información por esa misma consulta, ahí se frisaba porque no me cerraba la conexión y debía cerrar la conexión. ¿Qué usted cree de eso, Daniel? Horrible, a mí me pasó también. No cerré la conexión. Ya Yo hoy en cerré día, la conexión en un programa de la universidad y eso me tomó 3 días resolverlo. Y porque alguien me ayudó. no, pero en mi caso era en ese punto. Y era una conexión a la base de datos. Pero ahora no, ahora tenemos una clase única y exclusivamente para esa conexión, que automáticamente le invoco, entregó el resultado, se cierra la conexión. Nunca la mantiene abierta, pero yo tuve que crear una clase. Yo no sé si a ustedes en algún curso de programación yo le enseñé cómo se inicia y se cierra la conexión en una clase. ¿Verdad, Elena? Que una vez yo lo le impartí ese conocimiento. O Daniel, cualquiera de los que estuvieron por aquí. Sí. Sí, así es. Por eso fue que aprendí a trabajar en clase, para evitarme todo ese dolor de cabeza. Manuel. Profe, usted vio ese error, o sea, esa falla como un error, pero entre paréntesis, así mismo o sea, así mismo es que se crea el virus de gusano, que lo que hace es que le ejecuta un sistema infinitas veces hasta que le fiche el computador. Usted se creó un mismo virus para usted. Sí, pero no es fácil. Ahora bien, y la asignación de variables. Cuando usted hace una variable en un lugar no adecuado, también pasa. Ahora, me hubiese gustado crear un virus, pero que dañara obligatoriamente el archivo SAM en un sistema operativo y luego que dañara el archivo SAM, entrara a la memoria RAM y se almacenara ahí para el resto de su vida. Pero lamentablemente yo no tengo la conciencia tan negra. ¿Ustedes saben qué pasa si se almacena la memoria RAM en ¿Qué se un borra? dispositivo? Nunca se va a borrar cada vez que cambian el sistema operativo y lo cargan. O Yo sea, dije, eso no coge formateo ni nada de eso. no, eso de que vuelve y suba otra vez a lo mismo. Cambiar de disco duro, pro. ¿Cambiar cuál? La No, no, memoria RAM no no, está eso en el disco no. duro. No hay No forma. funcionaría Tú porque no es un ganas nada con cambiar el disco duro. No, no, Tendría que no. cambiar el board, sí. Cambiemos de boa, mala mía. Exacto. El BOA no. Tú tenías que comprar otra computadora ya y sale de eso. Exactamente, sale de eso y ya. La memoria RAM, Más fácil comprar una computadora nueva. la memoria RAM es una EPROM que está soldada e integrada directamente al board. Por eso le Exacto. Eso dije está que en el cambiara BOA. el motherboard. Sí, pero no tengo la conciencia tan oscura para hacer ese proceso. Ahora, sería lo más factible, sería crear el virus y crear la parte contraria, pero que sea El solamente antivirus. el antivirus. Pero lamentablemente usted puede tener un problema judicial, porque ¿cómo es eso? Que usted lo creó y ahora está buscando el antídoto tan rápido. Puede tener Eso problemas. suena a historia repetida, maestro, para no mencionar, para no Sí, decir más nada. en realidad ha pasado, ha pasado. Dígame esos grandes hackers, ¿cómo usted cree que crean el virus? Ahora, no es un troyano, no es un troyano, pero hay muchos virus que todavía a esta altura de juego no se ha podido resolver. Por ejemplo, hay muchos ransomware que automáticamente usted se infecta, lo mejor que usted puede hacer es quemar esa computadora y botarla, porque ya no sirve. Ni pa' pieza. A la pieza sí.
Para eso lo único, la pantalla, la RAM, creo que hasta la RAM se va a infectar ahí. Si la RAM fuera volátil, no volátil, perdón, no volátil, también estuviera infectado en ese momento. Por eso lo digo. Bien, entonces, volviendo al tema principal, tenemos aquí, antes de entrar a DFD, esto que ustedes ven en pantalla. Vemos aquí óvalo. En caso de FD no es un óvalo, es redondo, es circular. Tírenlo ahí, es circular. Tenemos rombo, que es para las decisiones lógicas. El rombo es este, en forma de un dulcito. El rombo. Tenemos por aquí el rectángulo para proceso y cálculo. Aquí tenemos el rectángulo para proceso y cálculo. También tenemos paralelogramo, que es para entrada y salida de datos. Tenemos aquí lo que es la salida, mírenlo muy bien ahí, y tenemos la lectura, que es para la entrada. Ahí están todos. Estos son los elementos que conforman ADFD. Mírenlo ahí. Estos son los elementos que conforman ADFD. Todos me dijeron que lo han utilizado. Los que dieron clase conmigo de programación, bueno, en una de las materias anteriores vimos DFD. Sí. Vimos DFD y sabemos cómo funciona DFD. Eso significa que estaría de más ahora explicarle lo que es DFD. Pero si vamos a PCIN, el PCIN también tenemos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? PCIN también genera un pseudocódigo. Lo único que no genera es como esto, genera un diagrama. ¿Se puede generar un algoritmo? Claro que sí, que te genera un algoritmo, pero no genera un diagrama. ¿Quién es el que genera el diagrama? DFD genera diagrama y a su vez un algoritmo. Hay una particularidad en DFD y es que nosotros podemos trabajar con su programa. Nosotros podemos, en DFD podemos generar varios programas y hacer una invocación a un subprograma, generando lo que es una programación ustedes vieron ahorita, no que. No lineal. No lineal. Muy bien. Entonces ya todos sabemos utilizar, por lo menos, en alguna estructura DFD. Para el lunes que nos toca a nosotros, ¿verdad? El lunes. Sí, el lunes. Si Dios lo permite, para el lunes vamos a trabajar los subprocesos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos trabajado subprocesos. Levanta la mano lo que sabe hacer un subproceso en DFD. Yo no vi quién levantó la mano, me escuché. Profe, yo no recuerdo, ¿no? Es un poquito incómodo los subprocesos, porque cada bloque es lineal. Y como quiera, vamos a seguir un mismo patrón. Lo único que vamos a salir es fuera de contexto. Pero lo vamos a hacer. Vamos a PCIN, que es uno de los más utilizados para el pseudocódigo. Vamos a buscar en la web ahora mismo diferencia entre algoritmos, diagramas y pseudocódigo. Diferencia entre algoritmos, diagrama de flujo y pseudocódigo.
Te voy a dar un minuto, no, eso es demasiado, 30 segundos para que comiencen a levantar la mano y vamos a expresar en qué consiste estos 3 puntos. Tenemos a Manuel, ¿quién más? Aparte tenemos a Manuel, Daniel, Sebastián. Sebastián no lo he escuchado hoy, así que vamos a darle el inicio a Sebastián y luego estaré enviando a los demás. ¿Dónde está Elena? ¿Dónde están los demás? Elena, Anthony, Dorca, Emane, Nerlin, Enzo. Enzo, Daniel. Vamos con Sebastián, Estoy aquí. Vamos, Sebastián, Daniel, Yo estoy Enzo aquí, y profe. pero muy bien. Usted dijo que cuál es la diferencia entre diagrama y Diagrama de pseudocódigo. flujo, pseudocódigo y algoritmo. Ok. Vamos, Sebastián. Un algoritmo es la descripción ordenada de los pasos necesarios para resolver un problema. El pseudocódigo es una forma de escribir ese algoritmo usando un lenguaje parecido al de programación, pero más simple y más fácil de entender para las personas. El diagrama de flujo, en cambio, representa el algoritmo de manera gráfica mediante símbolos, flechas y flechas que muestran el flujo de las acciones y decisiones. Hay otra pregunta que le voy a hacer, pero primero vamos a escuchar a los demás. ¿Dónde está Daniel y Enzo? Para entonces entrar a la pregunta relacionada al mismo tema. Daniel y Enzo. Estoy por aquí, profe. Déjenme saber. La diferencia Bien, segundo. bien, Ok. Adelante, Daniel, estamos parando por usted. Ok, la diferencia dice que el algoritmo es un conjunto ordenado y finito de instrucciones o pasos lógicos que son diseñados para resolver un problema en específico y no depende de ningún lenguaje de programación. El pseudocódigo es la representación escrita de ese algoritmo. Es una mezcla de lenguaje natural, como el español, y estructura de programación. Y el diagrama de flujo es la representación gráfica de ese algoritmo. Muy bien. Enzo, ya los demás van a participar a la siguiente pregunta que voy a realizar. Bueno, básicamente los diagramas de flujo son una representación gráfica de una secuencia de pasos a seguir, y en cambio los pseudocódigos, basándose en esa representación gráfica, se lleva a un lenguaje más natural y más entendible para el lenguaje y la lectura. Y los algoritmos ya son instrucciones más estructuradas para ser utilizada en algún IDE de programación o algún intérprete. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿consideran ustedes que los tres entregan el mismo resultado? Profesor, considero que los tres entregan el mismo resultado, pero los procesos son distintos. Los procesos son distintos. Muy bien. Tengo a Daniel y a eso con la mano levantada nuevamente.
Sí, los tres sí tienen una funcionalidad diferente, pero a la hora de mostrar el resultado sería básicamente el mismo resultado, valga la redundancia. Muy bien. Pero la siguiente pregunta, para un ejercicio, por ejemplo, un proyecto, yo les pido que debemos de tener los tres. ¿Usted considera que estaría redundando? No. Eman. No, no se estaría redundando porque cada uno se utiliza para referirse de una manera diferente. Muy bien. Yuriel, vamos a escuchar a Yuriel. Profesor, el algoritmo es lo que da la solución de paso a paso, la idea. El diagrama de flujo en este caso es el dibujo. El pseudocódigo es el algoritmo en texto. Muy bien. Profesor. El algoritmo y el diagrama de flujo son la forma gráfica y escrita prácticamente, entonces viene siendo muy parecido, pero la forma gráfica es la forma de poder ver y entender, y la forma escrita es ya de algo muy parecido al código. Muy bien. Y si ahora mismo le digo que a un programa vamos a crear los tres elementos: algoritmo, diagrama de flujo y también pseudocódigo. Y le voy a decir que utilicen las herramientas necesarias. Utilizando EID, PCI o DFD, ¿cuántos programas debería utilizar? ¿2 o 3? Vamos a ver si estamos por la misma línea. ¿2 o 3? Profesor, 2, porque DFD entrega 2. Solamente 2, profe. DFD entrega 2 y el terciario. Por eso me gusta mi DFD, porque DFD me hace los dos al mismo tiempo. Hace el algoritmo y a su vez el diagrama. El diagrama de flujo no es programación, no entrega resultado en vivo. El diagrama de flujo es simplemente una representación gráfica de un proceso. El algoritmo es el recorrido paso a paso de un proceso. Y el pseudocódigo es la representación escrita de un proceso. Entonces las tres son diferentes, aunque entreguen el mismo resultado. Profesor, en otra palabra, el algoritmo, la idea, el diagrama de flujo, la visión y el pseudocódigo, lo escrito. Vamos por esa línea. El pseudocódigo es que usted ve escrito en lenguaje natural cómo se expresa esa programación. Por ejemplo, si entramos a Visual Studio ahora mismo y abrimos en el evento LOAD de un formulario y ahí creamos un bloque de código, ese algoritmo, esa escritura que vemos ahí es el pseudocódigo. Creando un gráfico, como ustedes ven ahí en pantalla, es el diagrama de cómo sería ese proceso. Pero el algoritmo es el recorrido de ese programa, generando paso a paso un resultado. Por ejemplo, ¿qué hace DFD cuando usted lo carga? Te dice lectura de variables, usted tiene que asignarla. Te dice proceso y te lo va mostrando paso a paso. Ese paso a paso es el algoritmo. Si el sistema no entregó el resultado correcto, entonces, ¿de quién es el problema? ¿Del diagrama, del pseudocódigo o del algoritmo? Del pseudocódigo. No. Diga de nuevo, profe. Si el programa presentó un error, ya sea lógico
o de programación. Por un error lógico, vámonos a los, porque si es un error de Profe, programación lo vamos a identificar antes de correrlo. ¿De los, quién es el responsable? lo- Ingeniero, los, los tres y el programador, profe, ¿por qué que los tres llevan ya- al mismo fin y el mismo inicio? no, Manuel, los tres no, el programador solo. Pues, pero yo dije los tres y el programador. Sí, está bien. El programador, por no hacerlo, estamos claros, porque estamos hablando de 3 elementos. Profe, Sí, en mi perfección es si en un lenguaje de programa o no, realizando Profesor, el un pseudocódigo, sistema, porque profe, es si de en un lógica. sistema tenemos que realizar los tres y los tres, aunque sean distintos, llevan al mismo fin y si el fin está incorrecto, pues los tres deben estar incorrectos porque son iguales. está bien, pero ¿quién es que detecta que automáticamente hay un error? El pseudocódigo. El algoritmo, profe. El algoritmo. Y le voy a explicar ahora porque está perfecto lo que dice Manuel, lo que dice Yuriel, lo que dice de Daniel. Está correcto. No lo voy a juzgar porque ustedes tienen también razón. Pero cuando un sistema no entrega el resultado correcto, el responsable es el algoritmo. Y modificando el algoritmo, debemos de modificar quiénes? Los demás parámetros. Por ejemplo, hice un diagrama perfecto. Hice un diagrama perfecto. Pero el pseudocódigo, que es en este caso la, la escritura, la sintaxis, es la palabra correcta, la sintaxis. Si la sintaxis nosotros cambiamos un valor por otro, aún no teniendo errores de programación, errores de sintaxis, el algoritmo se va a ver afectado porque no va a entregar el resultado óptimo. Entonces, por eso ustedes siempre van a escuchar por ahí, en un programa, su algoritmo estuvo comprometido. Y en el algoritmo, su secuencia de pasos estuvo comprometido, no entregó. Entonces tenemos que analizar bien el algoritmo para poder hacer entonces lo demás. Pero también eso es un punto muy confuso, porque decimos, porque el algoritmo es el recorrido, sí, pero usted mentalmente está haciendo un algoritmo. Mi sistema va a funcionar de tal forma, entrará la información por acá, se procesará de tal forma y generará una salida de tal forma. Pero yo tengo que representarlo gráficamente y también tengo que escribirlo para ver la sintaxis que voy a utilizar. Pero cuando el algoritmo falla, hay que modificar todo lo demás. En muy raras ocasiones hay que modificar ¿cómo le llaman? El diagrama. ¿Por qué? Porque el diagrama puede estar bien y los dos siguientes llevar el mismo patrón, pero ¿quién es el que altera el algoritmo? ¿El diagrama o el pseudocódigo? Pseudocódigo. Indiscutiblemente. Porque usted puede ejecutar un algoritmo lógico. Lógico me refiero es, antes de ser ejecutado un sistema, simplemente utilizando la imaginación de cómo va a ir funcionando el sistema según la entrada de datos. Ahí vamos claro. Pero tenemos que tener en cuenta siempre su sintaxis. Su sintaxis. Miren un ejemplo de lo que es un pseudocódigo. Lenguaje intermedio, no es un lenguaje de programación real, sino una forma de expresar la lógica para que cualquier programador la entienda, independientemente del lenguaje que use. Ahí le puse algunos: Python, Java, C#. Yo creo que yo siempre voy a mencionar esos tres: C#, Python y Java. Ustedes no han escuchado en mí otro tipo de lenguaje de programación. Y miren que me gusta mucho PHP. Me gusta mucho. Y me gusta mucho trabajar TypeScript. Pero mi favorito, ustedes saben cuál es mi favorito, ¿verdad? Sí, chat. Mi favorito. Si voy a trabajar una aplicación web, C#. Si voy a trabajar una aplicación Android, C#. Todo lo que voy a trabajar con C#. Bien.
Aquí tenemos el pseudocódigo, que es esto que ustedes ven ahí. Simplemente un fragmento de sintaxis escrita en un lenguaje natural de cómo se verá representado el ¿quién? ¿Cómo será escrito el algoritmo? El algoritmo lo vamos a representar de dos formas, en pseudocódigo y en diagrama de flujo. El algoritmo lo vamos a representar en pseudocódigo y en diagrama de flujo. ¿Ustedes han escrito un algoritmo así solo, de la nada? ¿Se hizo solo el algoritmo? No, ustedes pueden imaginar un algoritmo. Pero para yo representarlo, ¿cómo lo representaría este algoritmo? A través de un pseudocódigo o un diagrama de flujo. Única y exclusivamente. Porque si fuera así, entonces el algoritmo se hiciera de otra forma y no se escribiera lo que se va a hacer o no se representara lo que se va a hacer. ¿Sí o no? Lo pueden buscar. Búsquenlo. Habrán programadores que dicen que el algoritmo es totalmente independiente a todo esto. Sí, es totalmente independiente. Pero no se puede representar independientemente a estos dos elementos. Nadie te va a representar un algoritmo sin sintaxis. Pero tampoco usted lo va a presentar sin un diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque no hay forma de cómo decir al algoritmo, ejecútate, procesa y entrégame un resultado de la nada. Tenemos que representarlo en una de las dos maneras para poder entregar vamos a decirlo así, un material tangible de cómo ese algoritmo puede funcionar. Por ejemplo, el cerebro ejecuta acciones. Esas acciones es nuestro ¿qué? Esas acciones que ejecuta el cerebro. Es nuestro pseudocódigo. No, Algoritmo. es nuestro algoritmo. Okay. Ahora, es nuestro algoritmo que está representado por la parte del cuerpo. ¿Te escuchó, Manuel? Está representado por la parte del cuerpo. Y la acción que ejecuta la parte del cuerpo sería nuestro pseudocódigo. Ya, entendí. ¿Por qué? Porque hay una forma de que si yo estoy en silencio, usted sabe lo que yo estoy pensando. Manuel. Díganos a ver, profe, porque yo creía que Okay. yo creía que era una pregunta. Es una pregunta. Si estoy en silencio y estoy inmóvil, ¿usted puede saber lo que estoy pensando? No. No. Pero si estamos ejecutando alguna acción, usted quizás no puede saber al 100% lo que estoy pensando, pero tiene una noción. Sí, de lo que estamos haciendo. puedo identificar algunas cosas de lo que usted está enfrentando. Exactamente. Entonces ahí tenemos las tres relaciones. Muy claras. Muy bien, señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Me he dado a entender? De mi parte, profe, todo bien. Todo bien. Todo bien, muy bien. En la plataforma ustedes tienen una actividad que deben de hacerla. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer allá. Vamos a ver lo que vamos a hacer aquí. Muy bien. Mire, nosotros vamos a hacer aquí en DFD. Vamos a hacer aquí en DFD estos ejercicios. En DFD. Vamos a hacer esos ejercicios. Con esos ejercicios es para que ustedes utilicen a DFD constantemente y poder entrar entonces el lunes en lo que son los subprocesos. Un método diferente para verificar la programación no lineal.
¿Ustedes escucharon? No lineal. Entonces aquí tenemos varios ejercicios. En este caso, el ejercicio es que vamos a determinar un número mayor, el mayor y menor de 3 valores, la sumatoria con bucle de control, fórmula matemática y geométrica, cálculo en el área y volumen. Miren, modularidad y filtro de entrada. En este que está aquí, sí vamos a utilizar un subproceso. Pero no afecta en lo que ustedes van a trabajar aquí, sino que vamos a usar un subproceso. En este caso, yo puedo identificar cuántos son menores a 30, cuántos son mayores a 80, y si son mayores a 80 que me genere otro programa, y si son menores por igual, otro programa. Aquí tenemos la selección múltiple, ordenamiento y bucle. Son muchos ejercicios, miren, son muchos para hacerlo en DFD. Son 16 algoritmos que vamos a trabajar. 16 algoritmos. ¿Ustedes consideran que de aquel lunes ustedes lo pueden tener listo? Son muchos. Profesor, Revisar si como yo lo hice está bien. ¿Usted fue el que entregó esa tarea? Porque vi que uno la entregó. Sí, fui yo. Porque ese va a revisar yo esta noche para dar un premio. Bueno, si está bien la tarea. Sí, no se preocupe. Entonces, luego de este algoritmo, hay que trabajar la estructura de datos, pero lo vamos a trabajar en SQL Server. Y de maestro, pues vivimos otra vez como retroceder. Me imagino que esa pregunta ustedes se la están haciendo. No, profesor. No. ¿Por qué retrocedemos? Pues nosotros aprendimos a utilizar las bases de datos, pero no a utilizar la estructura de datos. Solamente bases de datos. Vimos algunas pinceladas, pero no estructura de datos. La estructura de datos, vimos un poco cómo se hacía un procedimiento, una vista. Vimos cómo se ejecutaba un trigger, pero no vimos tantos ejemplos. En la estructura de datos sí debemos ver muchos ejemplos. Pero como ustedes comprenderán, vamos uno a la vez, un paso a la vez. Vamos a vivir un día. Solamente yo necesito vivir un día, porque el siguiente será una sorpresa. No puedo decir que el viernes, el jueves, el viernes, sábado, domingo, voy a ejecutarlo. Yo trato de vivir hoy. Pues, si amanezco vivo, voy a vivir el día de mañana y todos los días voy a vivir ese día. Un paso a la vez para poder entender esto. ¿Correcto? Ahora, Héctor. Así lo dice la Biblia, profe. Viví como si fuera el último día. No se sabe nada de mañana. No se sabe nada de mañana. No se sabe nada de mañana. Entonces, así mismo es como usted lo dijo, como usted mismo lo dijo. Con esto me voy a despedir de este encuentro para que ustedes vayan a descansar. Preparen bien esas actividades porque el lunes vamos a trabajar con temas interesantísimos, si Dios lo permite. Y uno del punto que quiero finalizar es que no existe la casualidad. No existe la casualidad. Lo que sí existe es el buen trabajo que nosotros hacemos y invocamos a que surjan las cosas, pero la casualidad sola no llega. Muy buenas noches, un buen descanso, buen taller toda la semana y ese lunes será maravilloso como el de hoy. Muchísimas gracias. buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Dorca, Elena, Daniel. Hola, hola. Todo bien.